Hola, chicuelos y chicuelas. Madre mía, la sintaxis nos toca. ¡Ánimo! ¡Mucho ánimo! Vamos a por ello, que podemos. Los grupos sintácticos. Ya lo habéis dado en primero de la ESO. Algunos tendrán nociones, les habrá resultado fácil y les gusta. Perfecto. A otros dirán, si es que no tengo ni idea, tranquilos, de verdad, sobre todo no os obcequéis, no digáis, no os neguéis, en rotundo, tranquilos, se puede aprender, es fácil. Voy a explicarlo muy despacito. Y repito, como siempre, cualquier cosa que no entendáis, en comentarios me lo escribís, que si hace falta, quedo con vosotros y lo explico de mil maneras y lo que sea. Pero tenéis que entender lo que es que la sintaxis es tan importante porque lo vais a dar en segundo, en tercero, en cuarto, en bachillerato, en ciclos. La vais a dar mucho y tenéis que entenderla desde el principio. Porque he visto la sintaxis que se da en tercero de la ESO y claro, en tercero ya pensando en que lo habéis dado en primero y en segundo, pues van como mucho más rápido. Vamos a intentar ir despacio desde el principio, poquito a poco, como si no lo hubierais dado nunca. Bueno, páginas 108, 109 y 110. Grupos o sintagmas. Sí, es verdad, es que antes llamaban sintagmas, ahora los llaman grupos sintácticos, es igual. Al fin y al cabo, quizás está bien llamarle grupo sintáctico, por eso, pues son grupos. Por eso empiezan hablando de qué es un grupo. Un grupo, pues un conjunto de palabras. Una palabra sola puede ser, o varias juntas, que hacen una función. Ahora veremos el que generalmente no tienen sentido por sí solas, pero son como grupos, el grupo nominal, el grupo adjetival, dependiendo de la palabra más importante de ese grupito, va a ser de una manera u otra. Me explico, tranquilos, y vámonos con un esquema de los míos. Grupos sintácticos o sintagmas. Vamos a ver. Lo primero que hay que saber es que hay 5 grupos, no hay más, ¿eh? No penséis que hay un grupo pronominal o un grupo conjuncional, no. Solo existen estos 5, no existen más. Un grupo nominal, si ese grupito de palabras, que ahora después os enseñaré a distinguir esos grupos de palabras, ¿eh? Primero vamos a verlos directamente hechos por mí y luego en una oración entera o en saber sacar esos grupitos. Pero una vez sacados esos grupitos, una vez que yo os digo, por ejemplo, la mesa blanca, ¿qué grupo es? O muy bonito, ¿qué grupo es? Vamos primero a saber identificarlos, ¿vale? Entonces, esa palabra, porque puede ser solo una, ¿eh? O varias, dos, tres, cuatro, cinco, va a ser un grupo nominal, como ponen aquí, si la más importante, que también os voy a enseñar a distinguir la más importante, si la más importante es un sustantivo o un pronombre. Se llama nominal, aunque sea un pronombre. ¿Por qué? Porque el pronombre sustituye al nombre, nombre o sustantivo. Y por eso el nombre y pronombre, sustantivo y pronombre, se llaman nominales. Se suele poner GN, grupo nominal. A ver, cuando la palabra más importante es un nombre, es nominal. Pero cuando es un adjetivo, es adjetival, está claro. Y cuando es un adverbio, es adverbial. Esos 3 son así. Luego el grupo verbal sí que es verdad que es el verbo, la palabra más importante, es así de fácil, pero hay que tener cuidado porque en el grupo verbal no es solo una parte de la oración, va a ser todo el predicado, que ya lo veremos más adelante. Por ahora nos vamos a centrar en el verbo. Grupo verbal, el verbo. Vamos a decir solo el verbo y cuando demos en la siguiente lección, creo que es el sujeto y el predicado, pues ya lo terminamos distinguiendo. Pero por ahora, si el núcleo es un sustantivo o nombre o pronombre, nominal. Si el núcleo es un adjetivo, adjetival. Si el núcleo o palabra más importante, que a eso nos refiero, un adverbio, adverbial. El verbo, verbal. Y por último el preposicional, que no es que tenga una palabra más importante. Preposicional es siempre que empieza por una preposición. Cuando vais a una preposición, os recuerdo ante, abajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, y las nuevas de salvo, versus, vía, excepto, incluso, pero bueno, cuando vemos una preposición ya es un grupo preposicional. Vamos a ir uno por uno ahora, grupo por grupo. Vamos con el grupo nominal. Más o menos los tengo todos así. Primero en este esquema de 5 aquí, las cosas que pueden aparecer en ese grupo, que van a ser estas 3, nada más, no puede aparecer ninguna más, y el orden que suelen llevar. Luego vemos ejemplos
Y así con todos, el adjetival, el adverbial. Bueno, vamos con el nominal. En un grupo nominal solo puede aparecer un determinante, un núcleo o un complemento del nombre. Si es solo una palabra, como viene aquí, si solo es una palabra, va a ser el núcleo, porque el núcleo es el principal. Claro, es el que me va a decir que es nominal. Si va una sola palabra, y os pongo varios ejemplos. Pedro come patatas. Aprovecho para empezar a meteros en la cabeza cómo se localizan los grupos, aunque luego lo vamos a ver más detenidamente, pero por ejemplo, en esta oración, ¿cuántos grupos hay? Pues va a haber 3. ¿Por qué? Yo os lo digo. Primero el verbo, come. Ese es un grupo, ya directamente el grupo verbal, que luego va a ir con el predicado, pero bueno, eso lo vemos luego, grupo verbal. Y ahora empezamos a hacer preguntas a este verbo. ¿Quién come? ¿Cómo come? ¿Qué come? ¿Dónde come? ¿Para qué come? ¿Por qué come? Y a ver qué me sale. ¿Quién come? Pedro. Es la respuesta. Pues este es otro grupo, que aunque es verdad que es solo una palabra, pero bueno, se le llama grupo. ¿Qué come? Patatas. Pues este es otro grupo. Si pusiera en el restaurante, ¿dónde come? En el restaurante. Ese sería otro grupo de ya sí 3 palabras. En el restaurante. Pero por ahora que sepáis eso. Entonces, hemos dicho que este es un grupo y que este es otro. De una palabra nada más. ¿Qué es? Un sustantivo, ¿no? Pedro es un sustantivo. Patatas también es un sustantivo. Pues por eso este grupo nominal está compuesto de una sola palabra y cuando es una palabra siempre es o núcleo sustantivo o núcleo pronombre. Como aquí, el núcleo siempre va a ser o sustantivo o pronombre, no puede ser otra cosa. Entonces, cuando es una palabra, aquí abajo pondríamos núcleo sustantivo. Aquí también núcleo sustantivo. Aquí no, aquí núcleo pronombre. Acordad de los pronombres. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Pues no hay más. Yo, mí, me, conmigo. Tú, ti, te, contigo. Él, ella, lo, la, le, se, sí, consigo. Nosotros, nosotras, nos. Vosotros, vosotras, os. Y ellos, ellas, les, las, los, se, sí, consigo. Todos esos son pronombres, ¿vale? Acordaos, si es una palabra nada más, va a ser núcleo sustantivo o núcleo pronombre. Lo tenemos aquí. Cuando es una palabra nada más es esta. Cuando son 2 palabras, casi siempre van a ser estas 2. Casi siempre, míralo. Determinante más sustantivo. Aquí pongo un asterisco. ¿Por qué? Porque el determinante puede ser de muchos tipos. Artículo, demostrativo, posesivo. Eso sí, os lo tenéis que estudiar y aprender. Los artículos eran el, la, los, las, un, una, unos, unas. Es decir, la casa, una casa, el coche, los coches. También pueden ser demostrativos, este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas, esta casa, estos coches. Puede ser posesivo, mi, tu, su, nuestro, vuestro, suyo, mi casa, tu casa. Puede ser numeral, 1, 2, 3, segundo, tercero. Cuantificador, que antes se llamaban indefinidos, algunas casas, bastantes casas, varias casas. Interrogativo o exclamativo, ¿qué casa? ¿Cuál casa? Y cosas así. Según si tiene interrogación o exclamación. Los determinantes pueden ser de todos esos tipos, pero cuando son 2 palabras, suele ser un determinante y el sustantivo. La casa. 2 ventanas. ¿Por qué son grupos? Acordaos, mira, vamos el verbo tiene, del verbo tener, sí. ¿Quién tiene? La casa. ¿Qué tiene? 2 ventanas. Por eso son grupos. La casa, ¿qué palabra es más importante? ¿La o casa? Hombre, yo creo que aquí está claro. ¿Qué es la que tiene de verdad? La casa, casa, casa. Entonces, casa pondríamos la N de núcleo, núcleo. Y pensaríamos, ¿qué tipo de palabra es? Un sustantivo. Pues entonces ya está. Si el núcleo es un sustantivo, sabemos que es un grupo nominal. Y si un grupo nominal tiene 2 palabras, delante del sustantivo siempre va el determinante. ¿De acuerdo? Este es el típico, determinante y sustantivo. ¿Sí es verdad que puede aparecer esto también? Sí, que venga un núcleo sustantivo y después un complemento del núcleo, esta otra que nos falta. Sí es posible, sí, pero es más rara, ¿eh? Yo con que os aprendierais esta, vamos, tendría de sobra. Pero esta también es verdad. Tengo carne fresca. ¿Qué tengo? Carne fresca. Pues carne fresca es un grupo. ¿Cuál es la palabra más importante? ¿Qué es lo que tengo de verdad? Carne. Fresca me dice como en la carne, carne. ¿Qué tipo de palabra es? Sustantivo, núcleo sustantivo. Por lo tanto, ya sé que esto es un grupo nominal, porque la palabra más importante es un sustantivo. Uy, perdón.
así. Y ahora, si este es un núcleo, delante casi siempre va un determinante, pero no hay. Si hubiera dicho tengo bastante carne fresca, pues bastante sería un determinante. O tengo la carne fresca, la sería un determinante, pero no hay determinante. Y detrás casi siempre hay este otro que falta, el complemento del nombre. Es decir, vamos resumiendo, si tiene una palabra nada más es el núcleo, que es la importante, que va a ser sustantivo o pronombre, bien. Si tiene dos palabras, casi siempre va a ser estas dos. Primero un determinante y luego un sustantivo. La casa, este coche, unos niños, bastantes exámenes. O también, más raro, pero también estos dos. Carne fresca, perros rabiosos. Y si tiene más de dos, pues ya es cuando juntas todas estas tres. Suele ser casi siempre el determinante, el núcleo y el complemento del nombre. Determinante, núcleo, complemento del nombre. Ahora, el complemento del nombre, que no lo hemos visto, puede ser de tres tipos. Adjetivo, que es el casi siempre es adjetivo. La casa grande. ¿Vale? Aposición, que es cuando es otro sustantivo. El príncipe Carlos. Eso es lo que se llama posición. Incluso la posición, en vuestro libro creo y en otros, no lo llaman complemento del nombre. Al complemento del nombre solo dicen adjetivo o grupo preposicional y aparte del complemento del nombre puede ser aposición. Vale, yo casi siempre lo meto como complemento del nombre porque suele ser el determinante, el núcleo y un complemento. Ya os digo, el príncipe Carlos, el río Tajo. Esa es la aposición, cuando es otro sustantivo, generalmente propio. O el último, un grupo preposicional. La casa de mi tía. Tiene que empezar por preposición para que sea grupo preposicional, ¿eh? Mirad, aquí hay varios ejemplos. Mi tío de Lugo es guapo. ¿Quién es guapo? Mi tío de Lugo. ¿Quién es morena? Mi hija mayor. ¿Quién es rubia? Mi hija Lucía. Lo digo porque, que para veis, esa pregunta es la que me hace que vea que es un grupo. ¿Cuál es la más importante de mi tío de Lugo? ¿Quién es el que es guapo? Tío. Como es un sustantivo, grupo nominal. Delante del núcleo, ping, determinante, casi siempre. Detrás, ping, complemento del nombre, casi siempre. En este caso, este complemento es un grupo preposicional porque empieza por preposición, como veis. En este otro caso, tenemos lo mismo, el núcleo sustantivo, el determinante y el complemento del nombre, pero en este caso no es un grupo preposicional, sino un adjetivo. Miradlo, adjetivo. Y en este último caso es la aposición porque es otro sustantivo. Este es el más normal que aparezca. También puede aparecer este, sí que es verdad. Si son más de dos palabras, puede ser una esta, otra esta y otra esta. Sí. Aunque casi siempre es determinante, núcleo y complemento, puede ser determinante, determinante y núcleo, como aquí, todos los días. Pero eso a lo mejor llegabais vosotros a esa conclusión cuando dijerais, todos los días me peino. ¿Cuándo me peino? Todos los días. Entonces esto es un grupo porque responde a una pregunta, todos los días. ¿Cuál es la más importante de todos los días? Días, que es el periodo de tiempo que me peino, días, núcleo sustantivo. ¿Qué suele venir delante del núcleo sustantivo? Un determinante, perfecto, determinante artículo, sí que es verdad, y también delante, pues otro determinante, porque puede tener dos determinantes, sí señor. En este caso sería un determinante cuantificador, que era de todos, algunos, bastantes, varios. Eso es un grupo nominal. ¿Vale? Vamos a ver ejemplos, a ver si así nos lo distinguimos. Mirad, hemos dicho, cuando tiene una palabra suele ser o núcleo sustantivo o núcleo pronombre. Vamos a verlo aquí. Mira, de una palabra y de una palabra. Aquí, núcleo sustantivo, porque es un núcleo pronombre, porque es un pronombre. A ver, si estuviera en una oración entera sería, Juan es guapo, ella es guapa. Y cogías el verbo es. ¿Quién es guapa? Ella. Como responde a una pregunta, es un grupo. Como es un pronombre, aquí abajo pondríamos grupo nominal. Aquí igual. Juan, grupo nominal. De dos palabras. De dos palabras hemos dicho que casi siempre es este. Determinante más núcleo sustantivo. O el núcleo y un C complemento del nombre. Vale, vamos a ver. Mira, aquí hay dos. Mira, lo ves. Determinante y núcleo sustantivo. Esta es la típica, la de casi siempre.
Mira, aquí otra, y también determinante y sustantivo. ¿Por qué? Porque es que es la que casi siempre va de dos. Determinante, en este caso posesivo, porque es primo, perdón, y cuantificador o indefinido, porque es algunas. Pero ya digo, cuando son dos, es que es casi siempre determinante y núcleo. Y cuando son más de dos, ¿os acordáis? Cuando son más de dos, casi siempre es determinante, núcleo y CN, o complemento del nombre. Casi siempre. Algunas veces tendremos dos determinantes, pero casi siempre es determinante, núcleo y complemento del núcleo. A ver, determinante, núcleo y complemento del núcleo. Anda, es verdad. Determinante, núcleo y es verdad. A ver aquí. Determinante, núcleo y complemento del núcleo. Todo lo detrás, es verdad. Mira, aquí tenemos, sin embargo, dos determinantes, que hemos dicho que también, determinante, determinante y núcleo. Y aquí lo de siempre, determinante, núcleo, complemento del núcleo. Y estas, que veis, esta y esta, aquí el complemento del núcleo es un adjetivo, porque si os dais cuenta, nos venimos aquí, podría ser un adjetivo, una aposición, que era otro sustantivo, o algo, un grupito, otro mini grupo que empieza por preposición. Aquí es un adjetivo, aquí es, si os dais cuenta, otro grupo, porque son varias palabras. Esto de dentro ya aprenderemos a realizarlo. Y aquí aquí es la aposición, el sustantivo. Y este es más raro y por eso lo he dejado para el final. ¿Por qué? A ver, más raro, está bien, ¿no? Pero es que si os dais cuenta aquí, lo que hemos hecho es el complemento del nombre, en vez de ponerlo detrás, lo hemos puesto delante, que a veces también se hace. En vez de decir unos ojos bonitos, he puesto unos bonitos ojos. ¿Cómo os vais a dar vosotros cuenta, por ejemplo, entre esta y esta? ¿Cuándo vais a saber que son dos determinantes o un determinante y un complemento? Es fácil. Si es un adjetivo, no puede ser un determinante. Acordad los determinantes, artículos, unos, una zona, aquí se llaman indefinidos o cuantificadores, algunos, todos, bastantes. Si es un adjetivo bonito, es que te digo, no es un determinante, va a ser un complemento del núcleo. Los adjetivos siempre complementan a un sustantivo. Grupo nominal visto para sentencia, que es el más difícil, ¿eh? Los demás son muy fáciles. Mira el grupo adjetival, ya se ve que ahí tiene menos cosas y todo. Un grupo adjetival solo puede tener estas tres cosas. Si os dais cuenta, es muy parecido al nominal, pero no tiene determinante. ¿Núcleo y complemento? Sí, hombre, aquí pone complemento del nombre, el otro va a ser complemento del adjetivo, lógicamente, pero no tiene determinante. En vez de determinante, tiene una cosa que se llama modificador. Un modificador que siempre va a ser un adverbio. Luego el núcleo, que va a ser un adjetivo, lógicamente. Antes el núcleo podía ser sustantivo y pronombre. Aquí no, aquí solo adjetivo. Y un complemento del adjetivo que solo siempre va a ser un grupo preposicional. En el sustantivo era más difícil porque podía ser tres cosas, ¿eh? Aquí no. Aquí, si os dais cuenta, el determinante podía ser un montón de cosas. Aquí solo una. Modificador adverbio, siempre. Núcleo adjetivo, siempre. Complemento del adjetivo, grupo preposicional, siempre. Lo único que pasa es que puede aparecer solo una palabra. Y si aparece una palabra es el núcleo, que el núcleo es el imprescindible. Tú eres lista. El verbo es eres y pregunto para ver los grupos. ¿Quién eres tú, grupo? Que este grupo sería nominal y sería un núcleo pronombre, por si acaso lo dudabais. Y luego, ¿cómo eres? Lista, otro grupo, de una sola palabra. Pues núcleo, ¿qué tipo de palabra? Adjetivo. Lista es un adjetivo, te dice cómo es alguien, pues grupo adjetival. Si tiene dos palabras, van a ser estas dos. No lo penséis, ¿eh? Igual que la otra puede tener más posibilidades, la adjetival no. Si es una es esta, si son dos son estas. Un modificador, adverbio, que es el que te va a graduar si eres muy lista, algo lista, bastante lista, poco lista. Es el modificador adverbio y el núcleo adjetivo. Y si tiene más de dos, pues pueden ser las tres o estas dos últimas. Modificador adverbio más núcleo adjetivo más complemento del adjetivo. Por ejemplo, muy guapa de cara. Es un poquito raro, pero muy guapa de... O aquí, si tengo aquí el ejemplo, mejor, un vaso lleno de agua. Bueno, aquí, si os dais cuenta, me falta el modificador, que por eso no está en negrita. Aquí no tiene modificador, tiene el núcleo adjetivo, lleno, y el grupo preposicional de agua. Si quisiéramos poner un modificador, un vaso muy lleno de agua, bastante lleno de agua, algo lleno de agua. Vamos a verlas. Mira, aquí tengo de una palabra nada más, bien fácil, núcleo adjetivo. Siempre que sea un adjetivo, claro. Guapo te dice cómo es alguien, adjetivo. Interesante te dice cómo es alguien o algo,
adjetivo. Si tiene dos, es fácil, siempre es lo mismo. Modificador, adverbio, núcleo, adjetivo. Modificador, adverbio, núcleo, adjetivo. Lo que hemos dicho. Si tiene una es esto, si tiene dos es esta primero, esta después. Y si tiene tres, pues mirad, aquí he puesto una con las tres cosas, con modificador, núcleo y complemento. Modificador, núcleo y complemento, cuando el modificador siempre es un adverbio, el núcleo siempre es un adjetivo y el complemento del adjetivo siempre es un grupo preposicional. Al decir grupo, que son varias palabras. O puedo eliminar el modificador. Aquí no he puesto modificador, solo he puesto el núcleo, adjetivo, orgulloso, y el complemento del adjetivo. ¿Vale? Y el adverbial es igual que el adjetival, chicuelos y chicuelas, es igualito, simplemente que el núcleo en vez de adjetivo va a ser adverbio. Si tiene una palabra, núcleo adverbio, pronto. Tú llegas pronto, tú llegas tarde, tú llegas ahora. Cuando es una sola palabra, núcleo adverbio. Cuando son dos, estar dos, igual que el adjetivo. Modificador adverbio, núcleo adverbio. Muy pronto, bastante pronto, algo pronto. Y cuando tiene más de dos, igual que el adjetivo, casi siempre van a ser o estas tres o las dos últimas. Modificador adverbio más núcleo de adverbio más el complemento, muy cerca de Toledo. Si quisiéramos quitar muy, sería cerca de Toledo y sería el núcleo y el complemento nada más. Tened cuidado, no os equivoquéis, porque hay muchos que aquí dicen modificador adjetivo. No, el modificador siempre es adverbio, ¿eh? El modificador es siempre adverbio, tanto si va con un adjetivo como si va con un adverbio. Vamos a ver los ejemplos de los adverbios. De una palabra nada más, facilísimo, núcleo adverbio. Cerca, ahora, tarde, pronto. De dos palabras, siempre igual. Modificador adverbio, núcleo adverbio. No lo vamos a poder dar la vuelta, ¿eh? No vamos a poder poner primero el núcleo y luego modificador. No. Eso en los nominales sí, pero en adjetivales y adverbiales nunca. Siempre va a ser el modificador, adverbio y el núcleo. Bastante lejos. Demasiado pronto. Y cuando tiene más de dos, pues ya lo sabéis, puede ser sin el modificador, el núcleo más un complemento, que sabéis que el complemento del adverbio y del adjetivo siempre es un grupo preposicional, o incluso con el modificador, núcleo y el complemento del adverbio, que como siempre es un grupo preposicional. Vale, y el grupo preposicional, al ser grupo, es que van a ser siempre varias palabras, este no va a poder ser nunca una sola palabra. Y siempre, siempre, siempre tiene la misma construcción. Tiene siempre las dos cosas, siempre las dos cosas. Como ya os he dicho, como no tiene núcleo, no puede haber una sola palabra. En los demás sí, solo el núcleo y ya está, pero en esta no. El preposicional siempre va a tener un enlace, que es la preposición, y un término. Y el término casi siempre va a ser un grupo nominal. Digo casi siempre porque un 90% o más, o un 99% va a ser un grupo nominal. Mirad. De Madrid, por ejemplo, el enlace preposición y el grupo nominal, aunque sea una sola palabra, pero es un grupo nominal. El enlace preposición en grupo nominal, mi casa. El enlace preposición con grupo nominal término, su hermano mayor. Varios ejemplos, mirad. En Barcelona, en cuanto veáis, por ejemplo, suponiendo que tenemos la oración yo vivo en Barcelona. Cuando digo ¿dónde vivo? Veo el verbo vivo. ¿Dónde vivo? En Barcelona. Pues ya sé que en Barcelona aquí habría que hacer una línea o una caja que es un grupo. Y en cuanto veo que empieza por preposición, ya tendría que poner aquí grupo preposicional, ya. Las que empiezan por preposición siempre son grupos preposicionales, siempre. Y como bien dice aquí, el grupo preposicional va a tener estas dos cosas. Pues las ponemos. Enlace preposición, término grupo nominal. Enlace preposición, la primera palabra, y todo lo demás, término grupo nominal. Enlace preposición y todo lo demás, aquí hay una palabra, aquí hay dos y aquí hay tres, pero es todo lo demás, término grupo nominal. Siempre igual. Y luego, claro, el grupo nominal hay que analizarlo. Si es una sola palabra, era sustantivo o pronombre, en este caso sustantivo. Si eran dos palabras, casi siempre era un determinante y un núcleo sustantivo. Determinante, en este caso, posesivo, núcleo sustantivo. Y si eran más de dos palabras, podía ser un determinante, otro determinante y sustantivo, incluso le podíamos
Podría haber sido determinante, núcleo sustantivo y complemento del nombre, ¿os acordáis? Pero bueno, en este caso he puesto dos determinantes y un núcleo. Perfecto. Y ¿por qué lo he puesto distinto? Porque es un ejemplo de los raros, de los que son enlace, preposición y término, y no es un grupo nominal. Ya digo que de esto van a ver muy poco. Vosotros, si no tenéis ni idea, que espero que nunca pase, poner un grupo nominal que va a ser la mayoría. Ahora, si cuando analicéis el grupo, imaginaos que hemos puesto desde la preposición y todo lo demás, término grupo nominal, que dijo Kiko que siempre era un grupo nominal, o casi siempre. Vamos a analizarlo. ¿Cuál es la palabra más importante de muy lejos? ¿Dónde está de verdad? Lejos. Núcleo. ¿Qué es? Adiós, no es un sustantivo. Porque yo no puedo decir el lejos, este lejos, no es un sustantivo. Entonces es un adverbio. Pues si el núcleo es un adverbio, os daríais cuenta, creo yo, de andar, si el núcleo es un adverbio no es un grupo nominal, es un grupo adverbial. Pero yo digo que estos son raros. El grupo preposicional casi siempre, como veis aquí, va a ser enlace y el término grupo nominal, casi siempre. ¿Y el grupo verbal? Pues los verbos, está claro. Ya he dicho que cuando veamos lo que es sujeto y predicado en la próxima lección, ya veremos que no es solo hablo, es hablo despacio. No solo es entró, sino entró deprisa. No solo hemos aprobado. Sí, en este caso sí. Ya lo veremos cuando veamos lo que es el predicado. Porque un predicado tiene el núcleo, que es el verbo, y los otros grupos. Porque, por ejemplo, despacio, si alguien lo está pensando, ¿cómo hablo? Despacio, sería un grupo solo. ¿Cómo? Adverbial, que te dice adverbio de tiempo, ¿no? O de modo. Deprisa, lo mismo, es otro adverbial. ¿Cómo entró? Deprisa. Grupo, núcleo adverbio, grupo adverbial. Y el núcleo verbo es habló, entró y hemos aprobado. Mirad. Esto es quizá demasiado complicado para vosotros porque sujeto y predicado no lo hemos visto, pero bueno, así es más o menos cómo tendríais que analizar sintácticamente cualquier oración. Vamos por partes. Imagina que os ponen, ayer llegaron tarde mis padres a mi casa, venga, analízalo. Eso todavía no lo van a hacer, porque en esta unidad solo hemos visto los grupos por separado. Cuando veáis en la unidad que viene más cosas, sabréis hacer esto mejor. Pero bueno, vamos a ir introduciéndolo, aunque luego tengamos que repasarlo. Lo primero que tenéis que hacer es buscar el verbo. Es mi consejo, busca el verbo. Llegaron. Espero que no tengáis problemas para localizar un verbo, si no luego os digo cómo se localiza un verbo. Pero vamos, es fácil, es una palabra que vais a poder acabar en ir, el infinitivo de llegaron, llegar, vale. Es una palabra que podéis poner en presente, pasado y futuro. Llegaron, llegan, llegarán. Y sobre todo también es una palabra que delante podéis poner un pronombre. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Aquí, ellos llegaron. Este es el verbo. Y entonces, como os he dicho, empezamos a preguntar cosas al verbo. ¿Quiénes llegaron? ¿Cuándo llegaron? ¿Dónde llegaron? ¿Viene aquí atrás? Sí, vamos a hacerlo por partes, ¿vale? Como veis, aquí vamos a hacerlo por partes. Primero, localizar los grupos. Como os he dicho, vemos el verbo. Al verbo hacerle todas las preguntas, quién, qué, dónde, cuándo. Y entonces, como veis aquí, a la hora de localizar el verbo, como os he dicho, es una palabra que se puede poner en infinitivo, en pasado, presente y futuro, y se puede poner, en este caso, ellos, llegar. Perfecto. Y van a hacerle todas las preguntas que os he dicho. Estos son consejos que os doy yo como una especie de orden, de pasos que tenéis que seguir. Si lo sabéis hacer directamente, no me hagáis ni caso. Pero para el que no lo sepa, ya sabéis. Primero localizáis el de verbo, luego le hacéis todas estas preguntas. Y mira, las preguntas están aquí. Las he puesto en distinto color para que veáis que cada pregunta lo que te hace es un grupo. Por ejemplo, ¿cuándo llegaron? Ayer. Pues ayer es un grupo, ya veremos cómo es, ¿eh? Aquí ya pone adverbial, pero vosotros pondréis aquí grupo. No sé cómo es todavía, ya veremos. ¿Quiénes llegaron? Mis abuelos, otro grupo. ¿Cómo llegaron? Rápidamente, otro grupo. ¿Y dónde llegaron? A la fiesta, otro grupo. Así es como se señalan los grupos, los distintos grupos sintácticos o sintagmas. Perfecto. Ahora, por ejemplo, vamos uno por uno. Mi consejo sería que os quitaréis primero los preposicionales, que son los más fáciles de ver. De estos grupos, de ayer, mis abuelos, rápidamente y a la fiesta, mirad si alguno empieza por preposición y veis que este sí, a. Bueno, pues como este es preposicional, lo pongo ya directamente, preposicional. Y ahora voy a los demás, porque ya solo pueden ser nominal, adjetival o adverbial.
Porque si hemos visto los preposicionales y el núcleo del verbo, ya está, solo me quedan los otros tres. Vamos uno por uno. Ayer. ¿Cuál es la palabra más importante de ayer? Pues la única que hay. Ayer, si hubiera más, me lo pensaría, pero si solo hay una es el núcleo. Esta, núcleo. ¿Y qué tipo de palabra es? Sabiendo que solo va a ser sustantivo, adjetivo, adverbio. Bueno, pronombre también podría ser. Un sustantivo no es, porque no se le puede poner delante un determinante. El ayer, mi ayer, no. Un adjetivo tampoco, porque no me dice cómo es alguien. Que eso como son los adjetivos, cómo es algo, no, pues es un adverbio de tiempo. Entonces habría que poner aquí núcleo, adverbio. Si el núcleo es un adverbio, o sea, si la palabra más importante es un adverbio, es un grupo adverbial. Vale, ya lo sé. A ver este grupo que en principio no sabía cómo era. Mis abuelos. ¿Cuál es la más importante de las dos? Aquí sí hay que decidir. En esta no porque era una, pero en esta dos hay que decidir. Hombre, es bien fácil pensarlo. ¿Quiénes llegaron realmente? Abuelos, los abuelos. Abuelos es el núcleo. Aquí pondríamos núcleo. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Es un sustantivo? Sí, porque puede llevar un determinante delante y además lo lleva. Los abuelos, mis abuelos, estos abuelos. Núcleo sustantivo. Pues si es un núcleo sustantivo ya sé que es un grupo nominal. Rápidamente, solo hay una palabra, no lo pienso. Núcleo, esa palabra, rápidamente. Como acaba en mente, deberíais saber que es un adverbio ya. Núcleo adverbio, grupo adverbial. Y este ya lo habíamos visto. Perfecto. Y ahora vamos a analizarlos. Como he puesto. Vamos a verlo así primero. El núcleo adverbio ya lo habíamos puesto, ¿verdad? Muy bien. Núcleo sustantivo también. Y en los grupos nominales, ¿qué suele haber delante del núcleo sustantivo? Un determinante siempre. Acordaos que era determinante, núcleo. Y si hubiera algo detrás, seguramente sería un complemento del nombre. Mis abuelos mayores, mis abuelos guapos, mis abuelos... En este caso es un determinante posesivo, mis, perfecto. Ya la tengo entera. Rápidamente ya lo habíamos hecho. ¿Y esta qué habría que hacer? Pues si era un grupo preposicional, acordaos que era la primera palabrita, enlace preposición, que sí que es la preposición, ¿verdad? Y todo lo demás, que hacemos aquí una raya en medio, todo lo demás, término, grupo nominal. Que casi siempre es grupo nominal, y en este caso lo es. Y como es un grupo nominal, pues acordaos, tiene dos palabras, determinante y núcleo. Mira, determinante artículo, núcleo sustantivo. Porque casi siempre es así. Y eso es cómo se analizan los grupos sintácticos. Ay, madre, mucho lío, ¿eh? Bueno, vamos a ver ahora los ejercicios. Vamos, la página 108. Voy a coger el libro para tenerlos aquí más cerca. Eso es, y poder verlo aquí. Indica, estoy en este primero, la categoría de las palabras que forman los siguientes grupos. A ver, lo hago en grande para ver solo los tres primeros, los cuatro primeros, así. Así, la categoría es decir, el tipo gramatical, es decir, si es un sustantivo, un adjetivo. Entonces, 5, deberéis saber que es un determinante numeral. Largos es un adjetivo, ¿no? Año es un sustantivo. Un artículo. Algunos profesores dicen que unos, unas, lo toman como determinante cuantificador o indefinido. A mí me gusta, como antes, desde siempre se les llamaba el, la, los, las, artículo determinado. Unos, unas, artículo indeterminado. Yo por eso sigo llamándolo determinante artículo. Si vuestro profesor o vuestra profesora lo prefiere llamar indefinido o cuantificador, como diga él o ella, que son los que mandan. Bueno, flor es un sustantivo, marchita un adjetivo que me dice cómo está la flor. Demasiado lento, demasiado es un adverbio de tiempo, lento un adjetivo, que dice cómo es una persona, un coche. Aquel, determinante, demostrativo, ese, aquel, acordador. Trágico, adjetivo, te dice cómo es esto, cómo es el suceso, que es un sustantivo. ¿Por qué? Porque se le puede poner delante un determinante. El suceso, aquel suceso, un suceso. Eso es el primer ejercicio, que es decir, la categoría gramatical. Una vez visto eso, dice, identifica el núcleo de cada grupo.
y clasifícalos según los tipos de grupos. A ver, vamos a ver el núcleo y decir el grupo que es. Si el núcleo es un sustantivo, grupo nominal. Si el núcleo es un adjetivo, grupo adjetival. Si el núcleo es un adverbio, núcleo adverbial, ¿no? Vale. 5 largos años. ¿Cuál creéis que es la más importante? Si yo digo, he estudiado una carrera 5 largos años. ¿Cuánto he estudiado de verdad? Años. Años es la palabra importante, ¿no? Lo demás son, las demás 5 se refiere a años y largo se refiere a años. Años no se refiere a nada, se refiere a sí mismo. Por eso es la más importante. ¿Y qué es? Es un sustantivo, chicos, ¿no? Lo acabamos de decir. Si antes habéis dicho que es un sustantivo, no hace falta ni pensarlo otra vez. Decir, pues si el núcleo es un sustantivo, es un grupo nominal. Aquí, si es un sustantivo, grupo nominal. Hombre, mira, aquí es un adjetivo, grupo adjetival, lógicamente. Y aquí es otro sustantivo, grupo nominal. A ver, perfecto. Vale. Aquí lo único, por ejemplo, me vengo un poquito aquí. En este, tened cuidado, el más importante es mía, que es un pronombre, grupo nominal. Y aquí en no iré, el más importante es iré, no es un adverbio, grupo verbal. Este es el único que va a ser un grupo verbal de todos estos que tenemos aquí. Bueno, más cosas. Lee el siguiente texto del novelista francés Joseph Joffo. ¿Qué es exactamente lo que llevan los protagonistas cosido en la ropa? ¿Por qué? A ver, eso ya como no es de grupos sintácticos, es de comprensión lectora, lo leéis. Es una estrella y va sobre Hitler, los nazis y los judíos. A ver esa estrella qué puede significar, ¿vale? Y 4. ¿De qué tipo son los grupos subrayados en el fragmento de un saco de canicas? Justifica tu respuesta. Venga, vamos a ver el fragmento un poquito. Para que veáis los que están subrayados. Aquí. Medalla para ti. También va a haber medalla para ti. Tenemos, a ver, aquí habría 2 grupos. Yo esto lo veo regular nada más porque es, va a haber medalla para ti. ¿Qué va a haber? Medalla. Ah, no, medalla para ti, está bien, perdón, me he equivocado. Medalla para ti. ¿Cuál es la más importante? ¿Qué es lo que va a haber de verdad? Una medalla. Pues grupo nominal, está claro. En el siguiente, a ver, aquí es que para todo el barrio. Si empieza por para, ya no pensamos más. Si empieza por preposición, es preposicional. Que luego veremos que es un enlace preposición y todo el barrio, el grupo nominal término, ¿verdad? Una floración espontánea, palabra más importante, floración, sustantivo, grupo nominal. Y así lo tenéis que ir haciendo, ¿vale? Justificar la respuesta es simplemente, pues es un grupo nominal porque el núcleo es un sustantivo. Es un... A ver, es que eso hemos visto... Hombre, puede ir al cine. Cuando hay un verbo, está claro que es el núcleo y es un grupo verbal, ¿eh? Aquí, por ejemplo, que este es distinto, tan mal. La palabra mal, que es un adjetivo, ¿no? Perdón, un adverbio. De modo, porque malo sería el adjetivo. ¿Cómo es? Malo. Pero mal, bien, mal son adverbios de modo. ¿Vale? Entonces este será un grupo adverbial. Y así, ya no digo más, que digo mucho. Nos vamos a la otra página. A estos de aquí, ¿vale? Localiza en el texto inferior grupos nominales con estas estructuras. Es decir, un determinante numeral más un núcleo sustantivo. Mira. 2 razones. Determinante numeral, núcleo sustantivo, ¿no? ¿Qué más? Determinante artículo, complemento del nombre adjetivo y núcleo sustantivo. Este era difícil, os lo voy a decir, pero ya no voy a decir más, lo siento, lo hacéis vosotros. Me pareció verlo por aquí. Aquí, mira. ¿Por qué es difícil? Porque la palabra gran... Uy, no, ahora es que no veía el... Aquí, mirad. Un gran dolor. Eso es un determinante artículo. Este es el complemento del núcleo adjetivo y el núcleo sustantivo. Claro, es que lo han puesto aquí delante. Porque es como decir un dolor grande. Pero aquí lo han adelantado, lo han apocopado y es ese, un gran dolor. Y los siguientes lo buscáis vosotros, ¿eh? 6. Analiza los grupos nominales y preposicionales subrayados en el texto según los modelos que se han presentado en este epígrafe. Es complicado, porque mirad qué pedazo de análisis han hecho aquí. ¿Por qué? Para que veáis
Yo espero que no os lo pongan tan complicado en estos primeros días de segundo de la ESO, en esta unidad. ¿Por qué? Porque poner un grupo dentro de otro grupo, dentro de otro grupo, dentro de otro grupo, pues os va a complicar. Espero que os pongan oraciones un poquito más cortas. Pero mi consejo es, si por ejemplo ponen esta oración, algunos famosos cuadros de Rembrandt, el célebre pintor holandés, fijaos qué larguísimo es. Tenéis que hacerlo como por partes y si vais a hacer el célebre pintor holandés, olvidaos de lo otro totalmente y lo vais haciendo poco a poco como por grupos, ¿eh? A ver, los grupos, mira, en la ciudad de Yolco, si empieza por en, tenéis que saber ya que es preposicional directamente, ¿vale? Y entonces, si es preposicional, va a ser esta, enlace preposición, acordad que es enlace preposición, todo esto sintagma nominal o grupo nominal término. Y lo que os decía, como ya he visto que el grupo nominal término de en me olvido, o sea, olvidaos de esto. Y vamos a hacer la ciudad de Yolco, solo esto. Como si fuera un grupo nominal, que ya lo sabemos. Si es un grupo nominal, tiene un núcleo sustantivo, ciudad, delante casi siempre va un determinante, la, artículo, y detrás suele ir un complemento del nombre. Perfecto, de Yolco. Y este complemento del nombre, ¿qué va a ser? Acordad que podía ser adjetivo, aposición o grupo preposicional. Pues está claro que es otro grupo preposicional porque empieza por de. Vale, entonces sería determinante artículo, núcleo sustantivo y todo esto grupo preposicional. Que como todos los grupos preposicionales vais a tener que volver a hacer de preposición enlace, yoico, grupo nominal término. A ver, sé que es complicado porque son como muy largos, pero si alguno tenéis dudas, por favor decídmelo y os lo hago como una pizarra, lo vamos haciendo más despacio, todo uno a uno, ¿vale? 7. Localiza los pronombres personales del tercer párrafo del texto y di a qué sustantivos sustituyen. A ver, si es desde advertidos hasta Quirón, es decir, desde aquí, advertidos a tiempo por los encargados de cometer el crimen hasta Quirón, que sepáis que los únicos pronombres que hay os va a resultar difícil verlos porque están pegados al verbo. Enterrarlo, quemarlo y lo confió. Lo. ¿A quién se refieren? A este señor, Jasón. En vez de enterrarlo a Jasón, o en vez de enterrar a Jasón o quemar a Jasón, su madre confió a Jasón al centauro Quirón. Ese lo siempre se refiere a Jasón. Bueno, y nos vamos a la última página, 110, que va sobre todo la adjetivalidad adverbial, hacer las actividades. 40 y tantos minutos ya, madre mía. Pero es que prefiero haber explicado despacio y los ejercicios intentar explicar un poquito y dejarlo a vuestro juicio, a ver qué tal si sabéis o si no sabéis y demostraros que sabéis. Y si no, me lo decís que lo vemos más despacio, ¿vale? 8. Localiza los núcleos y clasifica los siguientes grupos sintácticos en adjetivales o adverbiales. Está claro, si el núcleo es un adjetivo, adjetival, si el núcleo es un adverbio, adverbial. Después del desayuno, palabra más importante, después, ¿qué es? Adverbio de tiempo, adverbial. Orgulloso de todos sus triunfos. ¿Cómo estoy de verdad? Orgulloso. ¿De qué? Bueno, eso es secundario, pero estoy orgulloso. ¿Qué es? Adjetivo, adjetival. Preparado. ¿Para qué estás preparado? Para ese examen tan importante, pero la palabra importante es preparado. ¿Cómo estoy de verdad? Preparado. ¿Te dice cómo es? Pues es un adjetivo, adjetival. Detrás de aquella lona. ¿Dónde está? Detrás. ¿De qué? De aquella lona. Pero lo importante es que está detrás. Palabra más importante, detrás. Esto es un complemento de detrás. ¿Qué es detrás? Un adverbio de lugar, adverbial. Y esto os toca a vosotros, ¿eh? Realiza el análisis sintáctico completo de los grupos de la actividad 8, siguiendo este ejemplo más o menos, ¿eh? Este ejemplito. Que sí, que puede llegar a ser complicado, pero tenéis que saber hacerlo. Vamos a ver. Imaginaos que digo, mi casa está bastante cerca de su oficina. Verbo, está.
¿Quién está? Mi casa, grupo nominal con su determinante y núcleo sustantivo perfecto. ¿Dónde está? Bastante cerca de su oficina, por eso todo es un grupo. ¿Dónde está? Te respondo a una pregunta, bastante cerca de su oficina. Porque no puedes decir, ¿de dónde está cerca? No, eso nunca. Siempre solo al verbo. Si el verbo se está, ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Qué está? ¿Quién está? No podéis decir, ¿de dónde? Cerca de... ¿De qué está cerca? No, está. Entonces, ¿dónde está? Bastante cerca de su oficina. Todo junto es un grupo. Bastante cerca de su oficina. ¿Cuál es la palabra más importante? Cerca. Ese es el núcleo. Y como es un adverbio, un núcleo adverbio, por eso es un grupo adverbial. Ahora, ¿os acordáis el grupo adverbial que tenía? Cuando tenía una palabra era el núcleo adverbio. Cuando tenía dos era esto y esto. La que iba delante, bastante cerca, muy cerca, algo cerca, modificador adverbio. Pues ya está, modificador adverbio y núcleo adverbio. Y lo que había detrás siempre era un complemento del adverbio, grupo preposicional. Todo. Y lo que os decía yo es para no haceros un lío. Si ya habéis hecho esto, el grupo adverbial con su núcleo, su modificador y su complemento del adverbio, vale, pues ahora os olvidáis, tapáis así con la mano bastante cerca, pum, lo tapáis y os fijáis solo en de su oficina, nada más. Y entonces a lo mejor decís, anda, esto es muy fácil, de su oficina, tú me imagino, a ver si lo puedo, aquí, mira, así, lo tapo, así. Y decís, anda, esto es fácil porque si es un grupo preposicional siempre es igual. La primera palabra enlace preposición y todo lo demás grupo nominal término. Muy bien. Y os digo lo mismo. Ya he visto pues ahora me olvido de todo eso y solo su oficina, que es muy facilito. Si es un grupo nominal de dos palabras, lo de siempre, determinante y núcleo. Ya está. Determinante posesivo, núcleo sustantivo. Y así, haciéndolo por partes, creo que os va a resultar mucho más fácil. No digo más por ahora. Simplemente si de verdad necesitáis un poquito más de ayuda en estos ejercicios, sobre todo a la hora de analizar así como el análisis sintáctico, me lo decís y lo hacemos en una pizarra en blanco, despacio, uno por uno. Yo encantado de ayudaros. Pero por ahora, nada más. Hasta la próxima.